alaben, Señor, todas tus criaturas. Desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol, yo también te alabo, mi Dios, mi luz y mi amor. Cante, criaturas de Dios, me uno hoy a su oración. Alábenlo por su esplendor, también soy criatura de esta orquesta que alaba. Hola queridos amigos y hermanos en la fe, estamos en la sintonía de la 94.1 FM, Tiempo de Dios, que está hecha para evangelizar. Por eso esta tarde la Orden Franciscana Seglar Santa Rosa de Viterbo quiere llegar a vos con este programa, que es tu programa de Loado seas mi Señor. Te haremos compañía durante esta hora y compartiremos el mensaje de Dios desde una visión franciscana. Hola Silvia, paz y bien. Hola Enrique, hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa esta tarde hermosa que nos regala Dios en nuestra provincia, una tarde fresca como no teníamos hace muchos días. Así que vamos a disfrutarla en compañía de la radio Tiempo de Dios y por supuesto de nuestro programa en esta horita de 18 a 19 horas que les proponemos todos los días lunes. Paz y bien para todos. Vamos a contarle a los hermanos que nos pueden escuchar a través de la radio y ver por el Facebook de la radio ingresando a Facebook Radio Tiempo de Dios, y allí nos van a encontrar en sonido y en imagen. ¿Comenzamos, Silvia? Claro, por supuesto. Vamos a agradecer a nuestra operadora que hoy está con nosotros nuevamente, a Graciela, que está en los controles para musicalizar, para estar en los controles de la consola, como lo hace siempre. Así que le damos las muchas gracias. Y comenzamos con este pensamiento franciscano de San Buenaventura, fraile franciscano, doctor de la Iglesia, que nos decía: dichoso el hombre que tiene en ti su refugio y preparó en su corazón en este valle de lágrimas los peldaños para subir hasta el lugar preparado por el Señor. Así es. Saludábamos a Graciela y también, por supuesto, a ustedes, queridos oyentes, que nos acompañan y nos siguen todos los lunes en nuestro programa Loado seas mi Señor, ya sea desde su casa, desde su hogar. También nos dirigimos y queremos también llevarle nuestro saludo, nuestro abrazo fraterno a los hermanos que se encuentran con su salud deteriorada, los que están quizá en la cama en su casa o en un hospital, también a aquellos hermanos que están privados de la libertad. A todos queremos llegar y darles nuestro saludo de paz y bien y nuestro acompañamiento fraterno desde este programa. A todos los hermanos también que por medio del Facebook nos saludan y nos acompañan. En el último programa, por ejemplo, nos saludaron y ahora retribuimos ese saludo a Marichemes, a Margarita Islam, a Pablo y a los Pilares de la Vida, a Fer Juárez, a Cintia Padilla, a Marta Orellana, a Roxana Carrizo, a Damián Valdés, a Rita Umaño y a Maggie Gallo Ingrao. Gracias por acompañarnos, por hacernos sentir su presencia y bueno, todos juntos caminamos junto a la Iglesia. Somos el cuerpo místico de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y estamos presentes en este mundo para una misión que es evangelizar. Y en esta radio, esa evangelización se lleva a cabo de la mano de muchos servidores que están
con sus propuestas diferentes, creativas, renovadoras en la FM Tiempo de Dios. A todos ellos también les mandamos nuestros cálidos saludos y los alentamos a seguir en el camino de la evangelización y de llevar la palabra a cada hogar santiagueño. Hay muchos de nuestros hermanos oyentes que nos acompañan con la oración y también con su aporte económico, que es muy importante para sostener a esta radio que evangeliza, esta radio que está a cargo de las hermanas terciarias franciscanas de la Caridad. Un saludo a la Madre Nora y a la hermana María, que está ya de vuelta aquí en Santiago. Un saludo de paz y bien para las dos. Muy bien. Vamos a continuar, como lo hacemos siempre, anunciándoles las novedades que tenemos para esta semana, las noticias. Como ser el día de mañana, 2 de febrero, vamos a celebrar la iglesia la presentación del Niño Dios en el templo, antiguamente llamado de la Candelaria. En este día vamos a recordar, o se recuerda en todo el mundo, la vida consagrada. Órdenes, congregaciones e institutos de vidas consagradas, sean masculinos o femeninos, que mediante los votos de pobreza, castidad y obediencia se consagran al servicio de Dios en su pueblo. Precisamente para celebrar este gran acontecimiento, el día de mañana se van a bendecir las tradicionales candelas o velas, para lo cual se ruega entonces a los fieles que asistan a la celebración eucarística, es decir, a la misa de 9 y 20 horas en la iglesia de San Francisco, que lleve cada uno sus velitas, sus candelas para ser bendecidos. Saben entonces, en las dos misas por la mañana a las 9 y a las 20 horas. Asimismo, el día 3 de febrero también celebramos a San Blas, que es el protector de las gargantas, y también vamos a tener las bendiciones de las gargantas en las misas de 20 horas y de 9 de la mañana. Les contamos a nuestros hermanos que mañana 2 también de febrero a las 20 horas en la iglesia San Francisco se celebrará la Eucaristía presidida por Monseñor Vicente Bocalí, con la presencia de todos los consagrados en esta ciudad. Van a participar las distintas órdenes religiosas, como también las distintas congregaciones de las hermanas. Y también les contamos que los franciscanos estamos celebrando en este año los 800 años de la Memoriale Propositi. Es decir, esta memorial se detallan los aspectos de la vida fraterna, de cómo acoger a los que piden entrar a la fraternidad, a la profesión, a la espiritualidad, del movimiento penitencial. Es decir, estamos celebrando los terciarios franciscanos, los seglares franciscanos, esta forma de vida en el mundo, vida que tiene que ver con la penitencia y con la fraternidad. Y la historia nos enseña desde allá, desde San Francisco, con los primeros laicos, que la vocación y la misión se pueden y se deben trabajar constantemente y reinterpretarlo en los diferentes periodos históricos y culturales por lo que va caminando y transitando este mundo, para no vivir fuera de este tiempo y a la vez permanecer fieles a la vocación original como personas de nuestro propio tiempo. Es una forma de animarse a vivir esta aventura franciscana, vivir el Evangelio en el mundo y hacer vida el Evangelio, y esa es la propuesta de los franciscanos en este mundo que lo llamamos mundo globalizado. O sea, 800 años estamos celebrando este año. ¡Qué alegría, qué gozo! Y bueno, lo compartimos con vos, hermanos, que te estamos contando esta novedad. También en el día de ayer, domingo 31 de enero, el Papa Francisco anunció la institución de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, a celebrarse el cuarto domingo de julio, cerca de la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, que fueron los abuelos de Jesús. Este anuncio, que toca el corazón de todos, el Papa Francisco lo dio a conocer tras la oración mariana del Ángelus,
y se proclamó que va a ser la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores a partir de este año 2021. Porque litúrgicamente los días 26 de julio celebramos a los santos Joaquín y Ana, que eran los padres de los abuelos de la Virgen María y los abuelos de Jesús. Es decir, que esta celebración ha servido para iluminarnos o iluminar al Santo Padre, para justamente servir para proclamar este año que vamos a tener la jornada por nuestros adultos mayores, que tanto nos enseñan, que nos marcan el camino a seguir, que a través de su experiencia, que nos van comunicando la experiencia de vida, debemos saber aprovecharlos, palabras de sabiduría. Entonces, como nos dice el Papa, su voz es preciosa porque canta las alabanzas de Dios y custodia las raíces de los pueblos, ya que nos recuerda también que la vejez es un don y que los abuelos son el eslabón entre las generaciones para transmitir a los jóvenes la experiencia de vida y de fe. Muy bien, ahora vamos a preparar nuestro corazón, vamos a preparar nuestra mente, el lugar en donde estamos, vamos a hacer un ratito de silencio y vamos a elevar nuestra oración y vamos a seguirla mentalmente. En esta oración, vamos a también a colocar en las manos de nuestro Padre Celestial todas nuestras intenciones, tanto personales, particulares como generales. Vamos a pedir por todos aquellos que están enfermos, por los que necesitan ser sanados, tanto espiritualmente como corporalmente. Vamos a pedir por todos ellos. Hoy quiero pedir también por mi padre, que está cumpliendo años, para que Dios lo bendiga y le siga dando una vida fructífera. Le mandamos nuestro saludo, sí, entonces un gran abrazo y un beso. A Tucho, feliz cumpleaños. Muy bien. Bien. ¿Algo más, Silvia? ¿Algún pedido, alguna intención en particular? Bueno, hemos dicho eso, por la sanación, y que tenemos todos en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestros grupos conocidos, gente que está pasando por situaciones de enfermedad debido a la pandemia y que necesitan siempre de nuestras oraciones. Bueno, por todos ellos entonces decimos: omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros, miserables, hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres, y siempre querer lo que te place, para que interiormente limpiados e iluminados por el fuego del Espíritu Santo y abrazados, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y a ti, Altísimo, llegar por sola tu gracia, que en Trinidad perfecta y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos. Amén. Tenemos el santoral franciscano correspondiente a esta semana y celebramos al beato Andrés de Conti, sacerdote y ermitaño de la Primera Orden. Pertenecía Andrés a la noble familia Conti y nació en 1240. Su familia había dado a la iglesia varios sumos pontífices, obispos y sacerdotes. Muy joven se sintió atraído por el espíritu franciscano, renunció a todo y entró en el convento de San Lorenzo de Anagne, fundado por el mismo San Francisco. No le pareció suficiente la austeridad allí vivida y obtuvo permiso para retirarse a un pequeño convento eremitorio, y el lugar preferido suyo era una cueva, tan baja y tan estrecha que solamente podía estar allí inclinado de rodillas. Su vida transcurría en la contemplación y en la austeridad, entre la oración, el estudio y el trabajo manual. El demonio lo asaltaba con tentaciones, pero Andrés los rechazaba con la señal de la cruz.
libró del demonio a personas asediadas por él que venían en busca de sanación. Escribió un tratado sobre la Santísima Virgen María. Alejandro IV en persona fue a buscarlo para ofrecerle el cardenalato, pero Andrés le devolvió el capelo cardenalicio, diciéndole que el único privilegio que quería era que lo dejaran en su gruta orando, meditando y estudiando. Más tarde rechazó con energía igual gesto de Bonifacio VIII. Su vida fue más angélica que humana. Glorificado con prodigios y profecías, luego falleció el 1 de febrero de 1302 a los 62 años de edad. Inocencio XIII confirmó su culto en el año 1724. Entonces pidamos a Dios que, a imagen del Beato Andrés, estemos siempre firmes para poder alentar y reavivar nuestro espíritu de oración y de contemplación. Muy bien, hemos conocido hoy día entonces la vida del Beato Andrés de Conti. Y les contamos, hermanos, que siempre para iluminar el tema que vamos a tratar en cada uno de estos programas y que lo conversamos con cada uno de ustedes, hacemos siempre una lectura del Evangelio, una lectura también de las cartas de los distintos de San Pablo, las cartas de San Pedro, bueno, las distintas cartas, y también por ahí leemos y para la iluminación algunos salmos. Y en esta ocasión vamos a comenzar a leer las admoniciones de San Francisco en lugar de esas lecturas. Vamos a tener una serie de programas en los cuales vamos a ir desarrollando, reflexionando y meditando estas admoniciones, que son 28 admoniciones de San Francisco, que se llaman así tradicionalmente, pero vienen a ser como normas, como exhortaciones que sirven a los discípulos franciscana para el discernimiento del espíritu. Nos enseñan a no contentarnos con el nombre de pobres y humildes o con ciertas prácticas que a veces realizamos para obtener virtudes, sino a ser verdaderamente pobres de espíritu, puros de corazón, sencillos, obedientes, es decir, a ser hermanos menores en espíritu y en verdad. Esto San Francisco les pedía a sus hermanos, a sus seguidores, que vayan practicando lo que se dicen en estas admoniciones. Es como una forma de vida, pero que no está escrita en las reglas de vida de la familia franciscana. Y esto que no está escrito, pero que también son el camino para construir la espiritualidad franciscana, y por qué no también el camino para una espiritualidad cristiana en serio. A las admoniciones también se les llama el cantar de los cantares de la pobreza, y se las ha llamado así porque son el comentario plural de la única pobreza, de la desapropiación frente al que dice y hace todo bien, y frente al hermano. Así que vamos a escuchar ahora la admonición 1, que está referida al cuerpo del Señor. Bien, dice el Señor Jesús a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceréis también a mi Padre, y desde ahora lo que conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús contesta: ¿tanto tiempo con vosotros y no me habéis conocido? Felipe, el que me ve a mí, ve también a mi Padre. El Padre habita en una luz inaccesible y Dios es espíritu, y a Dios nadie lo vio jamás. Y no puede ser visto sino en espíritu, porque el espíritu es el que vivifica. La carne no le aprovecha a nadie.
Ni siquiera el Hijo puede ser visto por nadie en cuanto igual al Padre, de forma distinta que el Padre, de forma distinta que el Espíritu Santo. Por eso, todos los que vieron al Señor, según la humanidad, y no lo vieron ni creyeron, según el Espíritu y la divinidad, que Él era el verdadero Hijo de Dios, se condenaron. Del mismo modo, todos los que ven el sacramento que se santifica por las palabras del Señor sobre el altar, por manos del sacerdote en forma de pan y de vino, y no ven ni creen, según el Espíritu y la divinidad, que es verdaderamente el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, están condenados, como atestigua el Altísimo mismo, que dice: esto es mi cuerpo y la sangre de mi nueva alianza, y quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Por tanto, el Espíritu del Señor que habita en sus fieles está con aquel que recibe el santísimo cuerpo y la sangre del Señor. Todos los demás que no tienen dicho Espíritu y presumen de recibirlo, comen y beben su propia condena. Por eso, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo seréis duros de corazón? ¿Por qué no reconocéis la verdad y creéis en el Hijo de Dios? Mirad que diariamente se humilla, como cuando vino desde el trono real al seno de la Virgen. Él mismo viene diariamente a nosotros en una humilde apariencia. Cada día baja del seno del Padre al altar en manos del sacerdote. Y como se mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, ahora también se muestra a nosotros en el pan sagrado. Y lo mismo que ellos con los ojos del cuerpo veían solamente su carne, mas con los ojos espirituales creían que Él era el Hijo de Dios, así también nosotros, al ver el pan y el vino con los ojos del cuerpo, veamos y creamos firmemente que es su santísimo cuerpo y sangre vivo y verdadero. Y de ese modo está siempre el Señor con sus fieles, como Él mismo lo dijo: mirad que yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos. Esto lo expresaba San Francisco de Asís a todos sus hermanos, y ahora lo meditamos con esta canción, Padre mío. Me deleitaré en tu cuidado, Dios. De mis sueños eres guardador. Y a tu lado permaneceré, Señor, pues solo tú eres mi proveedor. Grande Dios, profundo Dios, Dios de amor, tómame, aquí estoy, tuya soy. De la mano tómame y guíame, Dios, de mi camino eres hacedor, y en tu sombra yo me esconderé, Señor, pues solo allí es que a salvo estoy. Grande Dios, profundo Dios, Dios de amor, tómame, aquí estoy, tuya soy. Gran Dios de gloria, fuerza y poder, los cielos y la tierra has
grande Dios, profundo Dios, Dios de amor. Tómame, aquí estoy, tuya soy. La admonición primera de nuestro padre San Francisco, que la escribió allá por 1210 aproximadamente, cuando ya empieza a surgir el franciscanismo. Recordemos que Francisco, él quería seguirlo a Dios y nunca había pensado en que iba a tener tantos seguidores y que se iban a formar las distintas órdenes. Entonces, esta admonición para reconocer a Dios Padre y también para reconocer que Jesús mismo está presente en el altar en cuerpo y en sangre, él escribe esto debido a la incredulidad de los cátaros en esa época. ¿Y quiénes eran los cátaros, hermanos? Los cátaros era un movimiento religioso que surgió en Europa, más precisamente en Francia, y ellos planteaban una dualidad creadora entre el mundo material y el mundo espiritual. Según la comprensión cátara, el reino de Dios no es de este mundo, solamente Dios creó el cielo y las almas. En cambio, ellos decían que el diablo había creado el mundo material. Entonces esto iba y va en contra de la Iglesia Católica, y esta doctrina es una herejía. Entonces, con esta realidad terrena y la difusión de la fe en la encarnación de Cristo, San Francisco deja en claro el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad que están presentes ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Los cátaros no creían en la transubstanciación del pan y del vino. Entonces, contra este movimiento herético es que San Francisco comienza a hablar sobre esta admonición primera. Yendo ya al texto de la admonición, en la primera parte comienza diciendo Francisco, cita las palabras del Evangelio. Dice el Señor Jesús a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conocerías, por cierto, también a mi Padre. Y desde ahora lo conoceréis y lo habéis visto. Y dice que luego Felipe le contesta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Jesús le contesta inmediatamente: tanto tiempo llevo con ustedes y no me han conocido. Felipe, el que me ve a mí, también ve al Padre, le contesta, ¿no? Esta misma pregunta también a veces nos hace nosotros. ¿Cuántas veces nosotros pertenecemos a comunidades, estamos en una comunidad católica, en la iglesia,
nosotros somos terciarios franciscanos, o también pertenecer o asistir a la comunidad de la iglesia parroquial. Formamos parte de la iglesia, evangelizamos, misionamos, prestamos servicios, y muchas veces, a pesar de todo eso, estamos en la relación con Jesús, y muchas veces Él nos va a decir también: tanto tiempo llevo con ustedes y no me han conocido. Ahora, ¿de qué depende ese conocimiento al que nos invita Jesús? La cercanía o la lejanía que tenemos con respecto a Él. ¿Es nuestra tarea simplemente un trabajo hecho por y para nosotros? ¿O es, como siempre decimos, ¿no?, para la gloria de Dios, teniendo como meta y como objetivo siempre claro y fijo que lo hacemos por Dios? Y Jesús dice y habla y proclama las palabras que Dios Padre le va haciendo conocer a Él. Exacto, por eso dice Felipe: el que me ve a mí, ve también a mi Padre. La fe es la que nos impulsa y nos hace creer lo que Jesús nos dice en estas palabras. Dice luego: el Padre habita en una luz inaccesible, y Dios es espíritu, y a Dios nadie lo ha visto jamás. Y no puede ser visto sino en el espíritu, porque el espíritu es el que vivifica. La carne no es de provecho en absoluto. Ni siquiera el Hijo es visto por nadie en lo que es igual al Padre. De forma distinta que el Padre, de forma distinta que el Espíritu Santo. Por eso cuando uno se consagra por entero a Dios, cuando decimos Dios, nos referimos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. No estamos separando las tres personas de la Santísima Trinidad que conforman el solo Dios verdadero que nosotros confesamos en nuestra fe. Entonces hay que tener en cuenta esto. El Padre habita en una luz inaccesible, y a Dios nadie lo ha visto jamás, dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 18. Y no puede ser visto sino en el Espíritu, porque el Espíritu es el que vivifica, y la carne no es de provecho en absoluto. Entonces, esto de querer ver a Dios, Jesús nos está mostrando cómo es el Padre, qué nos dice el Padre, qué nos enseña el Padre. Entonces, San Francisco revela esto a sus hermanos para que confiados se acerquen a Dios Padre por medio de Dios Hijo, que es Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos, para redimirnos. Sería así más o menos: Dios, que es espíritu, tomó un cuerpo en su Hijo, se hizo hombre como nosotros, se nos hizo visible en su Hijo humanado, que es Jesucristo, humanizado. Carne humana. Se nos hizo visible, se hizo hombre. Por eso, lleno de alegría y fascinado y agradecido por el amor de Dios, Francisco colocó en el principio de esta admonición las palabras del Evangelio de San Juan, que es: dice el Señor a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Y Jesús, en la última cena, se entregó en cuerpo y en sangre hasta que Él vuelva, hasta la consumación de los tiempos, y le dejó esto a los apóstoles. Y quizás nosotros por ahí no le damos tanta importancia a la misa, en donde verdaderamente vuelve a bajar el Señor al altar, y ese pedacito de pan y ese poco de vino, se cambian esas sustancias y se convierten en el cuerpo y en la sangre, por supuesto el alma y la divinidad también de Jesús. Entonces eso lo tenemos que reconocer como el gran regalo que Dios nos ha dejado, poder alimentarnos con Él. ¿Te parece que escuchemos una canción, Silvia?
Como no, y lo seguimos. invitamos a los hermanos a escuchar este tema musical. Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Gracias. Y es así, hermanos, milagro de amor tan infinito, que Jesús se quedó en medio nuestro con su cuerpo y con su sangre, y es lo que San Francisco le pide a sus hermanos. Les recordamos que estamos charlando esta tarde acerca de la primera admonición de San Francisco, que trata del cuerpo del Señor. Porque para Francisco la vida cristiana culmina
en unirnos e identificarnos con Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, en el sacramento del cuerpo de Cristo, que, como sabemos nosotros, se hace presente en las especies del pan y del vino, en la celebración del sacramento eucarístico. Quien cree y vive esta realidad se incorpora a la obra salvífica de Cristo y no será juzgado según lo que acabamos de escuchar en la admonición de San Francisco. San Francisco decía: quedarán condenados los que no... Es una palabra fuerte la que sí. utiliza. Es por ahí, nos suena al escucharlo esto como que es hablar de condena por parte del santo, ¿no? Por eso dice, quedaron condenados, y también después dice, están condenados. Pero Francisco conocía la suerte de aquellos hombres que habían visto los signos y los milagros de Jesús, habían escuchado sus palabras y sus enseñanzas, y con todo no creyeron en él. Más aún, se escandalizaron de él y lo rechazaron, ganándose su propio destino con la blasfemia. Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, como dice en el Evangelio de San Mateo, o como hoy mismo en el Evangelio de hoy, ¿no es cierto?, que terminan rechazándolo y expulsándolo, corriéndolo a Jesús una vez que sana al que estaba poseído por el demonio y por la legión de... Claro, sí. Y los expulsa esta legión de demonios van a la piara de cerdos, y los cerdos se tiran por el acantilado al mar, y bueno... Pero la gente del pueblo, en vez de agradecerle o en vez de aceptarlo y de alabarlo por su obra, al contrario, lo terminan corriendo y echando a Jesús, justamente por eso, porque no reconocen en él al Hijo de Dios, al cuerpo, al Cordero de Dios, ¿no? Francisco les habla directamente a sus hermanos y a quienes no creen que Cristo está real y verdaderamente en el pan y en el vino. Los que creen, dice, van a vivir para siempre. En cambio, los que no crean en su presencia real, en este pedazo de pan, en este poquito de vino que se consagra en cada una de las misas, bueno, ahí está la palabra que decías vos, que sonaba bastante fuerte. Están condenados. Están condenados. Y eso nos pasa también, por ahí nuestra fe flaquea y pensamos, o a veces se nos cruza, es el mismo maligno que se interpone en nuestros pensamientos y nos hace dudar de la verdadera existencia de Dios en el cuerpo y en la sangre. ¿Y cuántos sacerdotes también no han dudado de la presencia viva del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, y se han dado diferentes milagros eucarísticos a estos sacerdotes que los han hecho revivir su fe y robustecer su fe, que estaba un poco flaca o debilucha, como decimos, y bueno, Dios está presente en estos panes y vinos que consagramos o que se consagran en el altar de manos del sacerdote, claro, que es muy importante la presencia. Por eso también la reverencia que hacía San Francisco a los sacerdotes, a sus manos, que, bueno, que consagran el pan y el vino. Exacto. Ahora, muchas son las cosas que nos colocan en esta dificultad o en esta flaqueza que hablamos de nuestra fe, para que nos impide reconocer y aceptar el milagro de que se transforman el pan y el vino en el cuerpo y la sangre. Uno de ellos es lo cotidiano del encuentro. Muchas veces asistimos a la misa y estamos... y nos ponemos en la cola para comulgar. Claro, o en el momento de la consagración, no lo vivenciamos y no estamos totalmente convencidos de este milagro. También tenemos como una especie de costumbre que nos paraliza, o también falta de seriedad y respeto. ¿Cuántas veces vemos a personas que en este momento, que es el más importante de la misa, el momento de la consagración, donde tenemos que arrodillarnos
Hay personas, hay hermanos que están parados, que están hablando, que siguen hasta... Yo he visto algunas que están masticando chicle o que no... O con el celular en la mano. También. Entonces no se llega a tener un respeto debido por el momento, por el trascendental momento. Entonces, decimos en esos casos, muchos cristianos también ven el sacramento del cuerpo de Cristo y reconocen también verbalmente que por las palabras del Señor se hace presente en el altar, como decías hace rato, por manos del sacerdote, el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Francisco recalca las palabras de Jesús, y por supuesto si son palabras de Jesús, también son de Dios Padre, quien habla a través de Jesús. Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá o tiene la vida eterna. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar en el momento en que recibimos la comunión, que estamos ganándonos, si estamos en condiciones de comulgar, un pedacito de esa vida eterna? Nos vamos preparando para esa vida eterna, porque eso nos lo ha dicho Jesús. Esa es nuestra esperanza, de ir preparándonos aquí en la tierra para el verdadero encuentro con Dios allá en el cielo. Es un momento realmente sagrado e íntimo que debemos preservar, recibir la comunión y no hacerlo como algo ya repetitivo, como algo que lo terminamos haciendo siempre y sin tener en cuenta, sin realmente darle la importancia que tiene. Entonces, en este momento de recibir la comunión, hacer el silencio interior necesario para dar gracias a Dios, para hacer nuestra acción de gracias, y recién luego de este tiempo, que son unos breves minutos hasta que el sacerdote reinicia la misa, después que purifica todos el cáliz y la patena, el copón. Hacer una verdadera oración de acción de gracias personal por haber recibido el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos pedir siempre: Jesucristo, danos de este pan. Y esa es la canción que vamos a escuchar ahora. Sei rimasto. Jesucristo, danos de este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Siendo Dios hombre te hiciste para poderte entregar en la cruz, sangriento altar, donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Y en el cielo, buen Jesús, que nos dabas de ese modo. Jesucristo, danos de este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Cuando eres celebrado, en cada misa te das, pero ya no mueres más, porque estás resucitado. Una vez todo te diste, y es cada misa esa vez, hasta que vuelvas después, como tú lo prometiste. Jesucristo, danos de este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Señor, has visto el hambre que tenemos de hermandad, y nos brindas la unidad con tu cuerpo y con tu sangre, Y tu cuerpo nos congrega en eterna comunión.
la sangre del perdón hasta el corazón nos llega. Jesucristo, danos de este pan. Y así es, Jesucristo, danos este pan, este hermoso tema compuesto por el padre Néstor Gallego, es el que nos está acompañando en esta tarde, en donde estamos hablando aquí en Tiempo de Dios y en Loado seas mi Señor, sobre la admonición número 1 de San Francisco, referida al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, nuestro Padre San Francisco nos enseña en esta admonición ante todo que la Santa Comunión, nuestra identificación con Cristo, debe basarse en el amor de Dios, debe realizarse en el Espíritu Santo y por lo tanto debe ser expresión de un amor auténtico, plenitud de vida en el Espíritu Santo. Pero el amor no es esencialmente un sentimiento, sino, como hemos ya dicho muchas veces, llegar a ser uno, identificarse, como dice en la palabra de Dios en Juan: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Es decir, que el amor, por lo tanto, es ofrecer el absoluto dominio sobre uno mismo y someterse por entero al Espíritu del Señor. El amor siempre es un abandono total en las manos de Dios. Así lo hacemos en la celebración de este sacramento de la Nueva Alianza, y lo hacemos para que el Espíritu del Señor habite en nosotros como fieles suyos y en el banquete eucarístico al que asistimos, y para que esto produzca su efecto. Sus frutos. Y San Francisco también dice que hay un cierto peligro de acercarse a la Eucaristía sin amor. Uh-huh. Lo que decías vos hace rato, Silvia, por ahí no nos damos cuenta de la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía, por ahí estamos distraídos, estamos con las cosas, indiferencia, con rutina, como dice Francisco, ¿no? Sí. Quienes así obran no participan de ese mismo espíritu, nos advierte, y en ese caso falla el objetivo de la acción sagrada que exige este amor del que hablamos, nuestra respuesta al amor. Quien no da esta respuesta, dice el Padre, come y bebe su propia sentencia. Qué fuerte esto, ¿no? Palabras fuertes, pero que son verdaderas. Verdaderas porque son palabras de Dios, ¿no? Y San Juan, el discípulo predilecto, también dice claramente, quien no ama permanece en la muerte. Son palabras duras, pero muy claras, y que nos advierten y nos hacen ver cuál es la realidad y hacia lo que tenemos nosotros que caminar. Y todo encuentro con Dios, dice Francisco de Asís, también es gracias o es merced a la fe, a la esperanza y a la caridad que hemos recibido el día de nuestro bautismo, y que el mismo Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Y esto también es válido para nuestro encuentro con Jesús Eucaristía. Podemos preguntarnos entonces, ¿en qué situación se halla nuestra fe ante el sacramento del cuerpo de Cristo? Hermanos, ustedes en su hogar, donde nos están escuchando, vamos a preguntarnos esto: ¿cómo está nuestra fe ante el sacramento de la Eucaristía? ¿Vivimos esta fe interiormente o exteriormente? Es decir, cuando nos referimos a una fe interior, ¿nos identificamos realmente con aquellos que ven y que creen en el autosacrificio de una entrega total, de manera que Dios pueda ser de veras el Señor? ¿Vivimos así creyentes, obedientes, como víctimas en cuya vida se puede señorear el Espíritu del Señor? Y en la Eucaristía está puesta y es la razón fundamental de nuestra esperanza. Es para nosotros una prenda de la gloria futura. En eso pensamos, en eso creemos cuando nos acercamos a comulgar. Tendríamos todos que revisar todas estas cuestiones que
no vaya a ser cosa que por acercarnos a recibir la Eucaristía nos estemos condenando. Revisemos nuestra vida, revisemos nuestra cercanía con Dios, nuestras cuestiones de fe, cómo la vivimos. Entonces, cuando estemos seguros, este sacrificio cotidiano que se da en la misa todos los días, bueno, va a ser de provecho personal para cada uno de nosotros. Así es, y recordemos, por supuesto, que antes de poder recibir este santo sacramento de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos que estar preparados, nuestro corazón, preparados y previamente debemos recibir el sacramento de la reconciliación, este sacramento con el cual nos limpiamos de nuestros pecados, confesamos al sacerdote todos nuestros pecados y de esa manera podemos recibir al Señor en nuestro corazón limpio para luego poder entregarlo y llevarlo a nuestros hermanos. Por eso esta admonición de San Francisco es clara y nos ayuda a entender la importancia en la vida de todo cristiano, de todo creyente, de el valor de la Eucaristía, el valor de alimentarnos de Dios y que Dios habite en nosotros a través de este pan y de este vino. Así, de esta manera, queridos hermanos, estamos llegando al final de nuestro programa. Como siempre, esperamos que esta propuesta haya sido del agrado de ustedes y nos vamos a ir despidiendo hasta la próxima semana, deseándoles que tengan una excelente semana ustedes, acompañados de Cristo, María y Francisco, y nos veremos próximamente, como siempre, en Loado seas mi Señor. Paz y bien. Bueno, que esta canción, la última, Cantemos al amor de los amores, que siempre la cantamos en las iglesias y con esto adoramos a Jesús en la Eucaristía, sirva de oración como cierre a este programa de Loado seas mi Señor. Paz y bien para todos. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes a las 18 horas. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra. Bendecida Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios el amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti.